Muy buenas tardes a todos y todas que nos están viendo vía Facebook Live y por supuesto en este Zoom. Muchísimas gracias a ustedes más bien por la invitación. Siempre es un gusto y un honor compartir un ratito de reflexión tan importante sobre temas que tenemos que repensar siempre, ¿verdad? Porque eso es lo bonito de las ideas y del pensamiento, especialmente la filosofía, que más allá de hacernos historiadores de las ideas, tenemos que desarrollar esas ideas para entender un poco más nuestra realidad social, política, económica y cómo el mundo va cambiando. Y por supuesto que Nietzsche es uno de esos pensadores que nos dejaron una huella muy, muy fuerte y muy, muy potente, que se ha prestado para múltiple cantidad de interpretaciones de todo tipo, desde ideológicas, políticas. Y bueno, creo que siempre la página está abierta para repensar, para leer con calma. Y es muy, muy curioso porque en mi época de estudiante universitario era yo muy fan de Nietzsche, ¿verdad? Aquí en mi biblioteca tengo todos los libros de Nietzsche, uno por uno, ordenado por título, por año y por todo, porque fui muy fan de él, de su pensamiento radical, disruptivo, porque claro, compaginaba muy bien con esa rebeldía de uno joven cuando está estudiando filosofía y está uno cuestionando la realidad y cuestionando la política y cuestionando todo. Entonces, digamos que me ayudó mucho a seguir estudiando esto que estudié en ciencias sociales, pero después, con el paso de los años, por supuesto que lo seguí estudiando y lo más curioso es que empecé a ver otras cosas que no había visto en Nietzsche. Y ahora al final les tengo una sorpresa en esa dirección, con una interpretación de la misma línea de radical que la de Nietzsche, nada más que al siglo XXI y un poquito al estilo mío. Pero bueno, esto es parte de lo que tenemos que conversar. Voy a compartir pantalla de inmediatamente. Ustedes me dicen si se ve. Vamos a ver. ¿Se ve la presentación? Sí, 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 claro. Ok, perfecto. Este pequeño conversatorio, pues será en esa dirección sobre el famoso texto de Nietzsche que se llama La genealogía de la moral, sobre el origen del bien y mal, de dónde viene esta idea del bien y del mal que tanto ha preocupado a la humanidad desde el principio de los tiempos, que los filósofos y las filósofas han estado estudiando desde la Grecia antigua y mucho más antes en otras culturas orientales. Nietzsche yo pienso que este es un libro de Nietzsche que todas las personas deberíamos de leer porque realmente es interesante, es profundo, tiene lo suyo. Después haremos algunas valoraciones de índole políticas, porque no podemos dejar de lado tampoco el hecho de que Nietzsche fue una gran inspiración ideológica a movimientos totalitarios como el nazismo, que, ¿verdad? Como bien sabemos, fueron nefastos y tienen muchísimo de esa raíz en lo ideológico, en la constitución de la voluntad de poder, de esa visión disruptiva contra todo en el nazismo. Pero bueno, la genealogía de la moral es un textito de Nietzsche que es muy corto y Nietzsche básicamente se pregunta ahí, ¿cuál es el origen de la moral? ¿Cuál es el origen de nuestros juicios morales? ¿De dónde vienen? ¿Y quién creó el concepto de culpa? Esto es básicamente lo que se pregunta Nietzsche en este pequeño texto, ¿verdad? ¿De dónde viene la moral? ¿De dónde vienen los juicios morales? ¿Existe realmente el bien y el mal como conceptos absolutos, ahistóricos y universales? ¿De dónde viene esto? Entonces, para eso Nietzsche utiliza un método llamado la genealogía. Por eso el libro se llama así, Genealogía de la Moral. La genealogía es lo que estudia el origen y el precedente de las cosas, ¿verdad? Nosotros lo conocemos y lo vemos comúnmente en la genealogía familiar, el famoso árbol familiar, ¿verdad? De mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, y entonces ahí buscamos nuestras raíces y vemos a dónde
de dónde venimos, de dónde es nuestra familia. Bueno, eso es más o menos lo que hace Nietzsche con el tema de la moral. Desde la filosofía se estudiaba la moral desde una perspectiva distinta hasta este texto de Nietzsche, donde él se centra en un tema histórico y psicológico. Y así nunca se había estudiado la moral antes, se había estudiado de hacer el bien por hacer el bien y las cosas. Y podemos recordar a Kant del famoso imperativo categórico kantiano que decía que es el deber por el puro deber, porque es lo que hay que hacer y eso es bien y eso es correcto. Y entonces la metafísica de las costumbres de Kant, etcétera. Pero en esta ocasión Nietzsche no, Nietzsche se pone con el tema genealógico porque es más heurístico. ¿Qué quiere decir esto? O sea, va a interpretar o va a tomar de la historia, del comportamiento de las sociedades humanas y del propio comportamiento y lo que él ve como la naturaleza del hombre y va a recoger de ahí y va a hacer un análisis histórico, psicológico y desde luego filosófico del origen de la moral. Entonces, por eso se llama así. El libro está dividido, en tres grandes disertaciones. Está compuesto en tres disertaciones. La primera sobre el origen del bien y el mal, ¿verdad? El origen de la moral, de dónde surge esa idea de qué es lo bueno, qué es lo malo. Él empieza a indagar históricamente así. Luego, una segunda disertación es sobre la culpa y la mala conciencia, de dónde viene él esa idea de culpa, por qué nos sentimos culpables, qué es eso malo que hemos hecho, de dónde viene esto y qué es la mala conciencia. Y en tercer lugar, Nietzsche habla sobre los ideales ascéticos, ¿verdad? Que eran históricamente muy característicos en Oriente, pero que después con el cristianismo y demás en Occidente se consolidan y él le hace una crítica feroz a los ideales ascéticos porque dice que es una negación de la naturaleza humana. Y como negación de la naturaleza y los instintos nos vuelve hipócritas, dice él. Ya veremos, después lo comentaremos. Pero entonces se divide en esas tres partes. ¿De dónde viene la moral? ¿De dónde viene la culpa? ¿Y por qué los ideales ascéticos, según él, son la negación de lo humano? Y por ende, hay que transvalorizar todos los valores, dice él, superar el cristianismo, que es una continuación del judaísmo, según Nietzsche, y además darle paso a ese animal que es el ser humano, con sus instintos, con sus pasiones, sin negar nada y por una lucha de voluntades que se transforma en una lucha de poder absoluto. Entonces, ahí vamos a ir de camino. Estos son los grandes conceptos que nos plantea Nietzsche, que yo los puse aquí rápidamente, que él habla al principio de historiadores de la moral sin espíritu histórico, ¿verdad? Porque dicen hay que hacer el bien nada más por hacer el bien y porque Dios quiere, pero no hay ningún cuestionamiento a lo cultural, a la tradición, a la historia de los pueblos, ni mucho menos a entender el comportamiento humano. Entonces, Nietzsche arranca ese texto planteando que historiadores de la moral, pero sin espíritu histórico, cuestiona aquí muchísimo conceptos como de Dios, religión, la moral de los esclavos, el concepto de culpa. Se pregunta también Nietzsche, y ese es uno de sus grandes aportes, ¿realmente somos civilizados? Que es la gran duda. ¿Realmente hay una diferencia entre civilización y barbarie? Porque lo que dice Nietzsche es que el castigo y la culpa no hacen mejor al ser humano, lo domestican. Pero hoy, aunque la gente sepa que matar es malo, sigue matando. Entonces, Nietzsche nos pone y nos trae a colación toda esa visión de civilización superior que tenía Europa y ese eurocentrismo, de alguna manera, como una civilización superior por encima de otras, y nos dice, no, o sea, y esto me recuerda a Hermann Hesse en su famoso libro El lobo estepario, el escritor suizo. El lobo estepario era eso, ¿verdad? El ser humano como un lobo, pero vestido con traje entero y con corbata, pero en al fin y al cabo sigue siendo un lobo. Y entonces, ¿cuál es esa verdadera naturaleza? Para lo cual Nietzsche inmediatamente pasa a hablar de un instinto de libertad
que está anclado a esa naturaleza humana y a una voluntad de poder. Y a una voluntad de poder que es la vitalidad pura, que está por encima de Dios, por encima de la religión. Entendido esto como verdades absolutas impuestas por una clase superior, que es típico, dice, del comportamiento histórico humano, pero cuando el hombre entra en conciencia de sí y ve esto, lo supera y entonces, dice él, por eso habrán siempre dominados y habrán dominadores. Pero bueno, vamos a arrancar un poquito para entender mejor esto y veamos la primera disertación de Nietzsche, porque como les conté, la primera disertación es sobre el origen del bien y el mal. Y yo traje a colación esta frase que me pareció muy potente de esa disertación. Y ahí ustedes la pueden ver. Dice, fueron los mismos buenos, entre comillas, los hombres distinguidos, poderosos, superiores, quienes juzgaron buenas sus acciones y establecieron de esta manera una nomenclatura por oposición a todo aquello que era bajo, mezquino, vulgar y populachero. O sea, se arrogaron desde la altura el derecho de crear valores y determinarlos. Eso es la primera gran disertación de Nietzsche. ¿Qué nos dice? Entonces, que estos postulados de la primera moral, ¿verdad? De la primera moral son una moral del amo. O sea, lo bueno es bueno para quienes mandan y tienen el control de la sociedad. Es bueno aquello que les da placer, les es útil y les funciona a los que están encima de la pirámide de la sociedad. Ese es el argumento de Nietzsche, ¿verdad? Es útil para estos y les genera un bienestar o placer. Eso es considerado como bueno para esa casta dominante, para esa clase dominante. Por el contrario, dice Nietzsche, los débiles, enfermos, esclavos y todos los demás son considerados como inferiores o malos, porque su debilidad y su estado eran indeseables, o sea, eran opuestos a la opulencia, a la riqueza, al bienestar que las clases más superiores y dominantes tenían. Entonces, esta es la principal tesis de Nietzsche en el origen del concepto de bien y mal, ¿verdad? Hay unos señores que imponen su voluntad y no están limitados por nadie, ni por el Estado mismo, ni la ley, ni la comunidad, que más bien es un grupo que con su voluntad de poder impone las reglas a la sociedad, impone lo que es la verdad. Entonces aquí hay un gran detalle que para mí, y lo vamos a ver ahora, es un error en Nietzsche, que es relacionar la verdad al poder y verla en una dirección única y directa. Por supuesto que la verdad tiene una relación directa con el poder. Y eso lo reafirma Michel Foucault en el siglo XX, por supuesto, basándose en Nietzsche, pero yendo un poco más allá. Sin embargo, epistemológicamente hablando, desde la filosofía, relacionar la verdad nada más al poder es un error. Ya veremos por qué. Entonces, bueno, seguimos con Nietzsche, ¿verdad? Él habla de que estos señores imponen lo que es bueno, la bondad y todo esto según sus intereses, según lo que para ellos es bueno, y frente, ¿verdad? De una manera muy dialéctica, todo lo contrario es lo que se considera como el amo. Entonces, frente al amo hay un esclavo y ellos se dicen buenos y ellos llaman a los otros malos, es lo que nos va a decir Nietzsche, ¿verdad? Voy a pasar aquí. Vamos a ver, ok. ¿Ya? Voy a pasar aquí la diapositiva para que veamos sobre esto que estamos hablando. Entonces dice Nietzsche, el poder siempre juzga como bueno su accionar, siempre lo va a justificar, siempre lo va a tener como una verdad, según lo que le es útil o no. Por lo tanto, lo que se considera bueno o malo es más que un simple y llano acto de autoridad que emana de los que dominan. Esa es otra afirmación contundente que hace Nietzsche. Y aquí ya podemos estudiar muchísimo desde esa perspectiva más histórica, ¿verdad? Mucho más histórica el concepto de bueno o malo. Y por eso podríamos entender también que cada cultura o cada civilización tiene sus propias cosmovisiones, sus propios valores y una escala de lo que considera bueno o lo que considera malo. Pero Nietzsche aquí nos abre los ojos además y nos plantea el tema de que
la moral es un instrumento de manipulación, dice Nietzsche. Es un instrumento de manipulación y permite manipular a las masas. ¿Por qué? Porque al final las atonta. Y ya vamos a ver por qué. Entonces, de acuerdo a la moral de los esclavos, bueno, los poderosos son los que tienen las características dominantes, etcétera, etcétera, pero los esclavos desarrollan frente a esa moral, frente a ese proceso de dominación, algunas emociones y algunos sentimientos como de debilidad, como de odio, como de resentimiento, y eso crea la moral del esclavo. Entonces, esos sentimientos de resentimiento, de odio contra los que son libres, dice Nietzsche, y toman las decisiones de lo que es bueno o es malo con su voluntad de poder, ¿verdad? Esas emociones bajas de debilidad humana, dice Nietzsche, crean la moral del esclavo. Y aquí vamos al siguiente punto. Y este tema ya es fuerte porque Nietzsche se mete directamente con el cristianismo, ¿verdad? Que él adversaba desde este punto de vista filosófico, porque decía que esas ideas de humildad, de paciencia, de piedad e impotencia son formas de moral de esclavo. Dice Nietzsche, ser egoísta y querer dominar es la naturaleza humana y la voluntad de poder del ser humano y por lo tanto no tiene que ser malo. Eso se empieza a ver como malo desde la moral de los esclavos. Eso se empieza a ver mal desde la moral de los esclavos. Entonces, eso de la humildad, de la paciencia, de la solidaridad, eso es los débiles. ¿Verdad? La debilidad de ellos la convierte en un valor y el egoísmo lo ven como un pecado, dice Nietzsche. Eso es el cristianismo, una moral de esclavos donde le emanan a un concepto que dice él es vacío de contenido, que se llama Dios, los deseos de venganza, pero además impone esas ideas, ¿verdad? De que, bueno, es que es mejor hacer caso y obedecer la ley, hay que aceptar la voluntad de Dios porque no se cuestiona. Para Nietzsche todo eso representa lo más bajo del ser humano y la imposibilidad de desarrollo del hombre superior. Por eso Nietzsche, pues en su otro texto que se llama El Anticristo, expone muy fuertemente, ¿verdad?, qué es la continuación del judaísmo y en su máxima expresión, y bueno, tiene un gran sesgo ahí anti todo esto Nietzsche, y aquí lo expone muy bien, ¿verdad? Entonces, la moral del esclavo es la moral de los débiles, no defiende a los oprimidos, los vuelve más esclavos, ¿verdad? No se rebele, porque es malo rebelarse, el que se rebela fue Satanás, y Satanás es malo, y uno tiene que obedecer a la autoridad y obedecer a Dios, y entonces ser uno una buena oveja, un siervo. Y Nietzsche nos plantea esta gran encrucijada moral y filosófica, porque nos dice, bueno, esa moral de esclavo, de que hay que ser buenos, de que hay que obedecer, de que hay que comportarse, no nos permite pensar, ¿verdad? Nos impide seguir construyendo conocimiento, nos impide seguir avanzando y más bien lo utilizan para dominarnos, ¿verdad? Por eso Nietzsche la arremetía mucho contra los curas y contra muchos filósofos y muchos científicos. Y vamos a ver en la parte del ascetismo, que es lo que plantea Nietzsche ahí. Entonces, esa moral que defiende a los débiles es una moral del resentimiento que en absoluto ayuda a que el hombre sea libre ni que pueda sacar sus mayores instintos de poder y de voluntad que tienen por ahí. Vamos a ver, ahora sí, esta es la segunda disertación, ¿verdad? Nietzsche sigue indagando históricamente un poco esto. Y bueno, en esta primera disertación ya podríamos ver históricamente incluso qué tipo de influencia ideológica hizo Nietzsche para movimientos como el nacionalsocialismo alemán, ¿verdad? Ese tema del superhombre, de la voluntad de poder, ¿verdad? De pasar por encima a toda ley y construir mi ley, cueste lo que cueste, bueno, ese era el triunfo de la voluntad según Nietzsche. Para esta segunda disertación es el tema de la conciencia, de la mala conciencia y de la culpa. Y esa es una famosa frase de Nietzsche: todos necesitamos el sentido de culpa, pero nadie necesita sentirse culpable. Y pues ahí Nietzsche
se nos pregunta, ¿verdad? ¿De dónde viene el concepto o la idea de culpa? Entonces puse esa imagen de don Ramón con el señor Barriga, porque bueno, aparte de que me gusta mucho el Chavo, el señor Barriga le está cobrando a Rondamón, como decía el Chavo. Entonces, para Nietzsche, vean qué interesante esta visión de Nietzsche, porque dice que la culpa y la deuda son lo mismo. Dice Nietzsche en esa segunda disertación que el concepto de culpa se origina del concepto de deuda. Pues para nuestro amigo Bigotón, ¿verdad? Lo primero que existe en las sociedades humanas son las transacciones comerciales, las formas más básicas de compra-venta. De ahí que la culpa venga del tener una deuda, o sea, de ver algo, de un intercambio. Entonces, para Nietzsche, antes de que la sociedad fuera sociedad, lo que hacían era intercambios, ¿verdad? Y esto lo que permitía era pues, generar esos primeros sentimientos de culpa y de deuda primero, y que después pasó al tema de la culpa, que luego evoluciona a un tema religioso y moral, de que lo bueno y lo malo y de un castigo divino, dice Nietzsche, no hay nada después de esta vida, más que el eterno retorno de las cosas y que lo que hay es lo que es. Y bueno, en esa dirección, tal vez, si se me permite hacer una analogía con Hegel, que decía todo lo que es real es racional y todo lo que es racional es real. ¿Verdad? Eran profundamente racionalistas. Entonces, pues dice Nietzsche, no, el concepto de culpa, especialmente en la sociedad occidental y cristiana, viene de la idea de deuda, ¿verdad? Lo que pasa es que el cristianismo lo adopta y dice Nietzsche en esa dirección, ¿verdad? Nos hace sentirnos culpables a todos porque a Jesús lo mataron por nosotros para liberarnos, pero en realidad nos hace más esclavos porque lo mataron y nosotros nos sentimos culpables que lo mataron por culpa nuestra. Entonces es un doble castigo, dice Nietzsche. Y eso es lo que plantea por ahí respecto, bueno, cómo el hombre pasó a ser un sujeto moral, ¿verdad? Que es esa segunda pregunta que se hace Nietzsche en esta disertación, ¿verdad? Y él da esa explicación que tiene que ver con la idea de culpa, perdón, de deuda y de formas básicas de intercambio de comercio. Entonces, pues por ahí camina y nos dice entonces de dónde viene la mala conciencia o el concepto de la mala conciencia. Y nos dice Nietzsche, es un subproducto de las obligaciones sociales que se sostienen con violencia. El castigo domestica al hombre, pero no lo hace mejor. ¿Verdad? Aquí hay un tema importante. Nietzsche nos deja claro que el pensamiento humano tiene su raíz en prácticas sociales y relaciones sociales, en la forma en las que nos relacionamos para producir e intercambiar. Si ustedes se ponen a ver esa afirmación de Nietzsche respecto a esto que acabo de decir, concuerda plenamente con Marx, ¿verdad? Marx en eso pensaba igual, ¿verdad? Las ideas las construye la realidad y las relaciones sociales de producción y económicas de producción en la sociedad. En eso Nietzsche sí coincide con Marx y plantea esto. Entonces, ¿a qué se refiere con que la mala conciencia es un subproducto de obligaciones sociales que se sostienen con violencia? A que precisamente, dice Nietzsche, no hay un contrato social, como decían los enciclopedistas, ¿verdad? Locke, Rousseau, Montesquieu y todos ellos. Decían, no, perdón, señores, pero eso es pura paja, ¿verdad? Así en español claro y llano, eso de un contrato social y que en todos nos sentamos y nos pusimos de acuerdo a poner reglas voluntariamente, eso es mentira. Nietzsche dice, lo que hay es un orden que se impone a la fuerza por la voluntad de poder, ¿verdad? De un grupo dominante en la sociedad y que es el que toma las decisiones e impone su voluntad sobre los otros. Por eso no me venga a mí a hablar de contrato social, porque la ley y el castigo es una forma de imposición de una voluntad sobre las de los demás, ¿verdad? Por eso cuando el Estado, digamos, históricamente manda matar o mata, a veces lo puede justificar y no se ve como malo, pero si alguna persona mata así, inmediatamente se ve como malo, sea la razón que tenga o la que sea. Dice Nietzsche, bueno, ahí hay un problema de voluntades de poder que chocan de frente, porque el Estado va a tener derechos o poderes ilimitados, decía, y bueno, entonces ahí entran los problemas y entonces dice Nietzsche, no hay
realmente un contrato social amalgamado entre buenas voluntades, sino con voluntades que se imponen sobre otras, y que eso será así siempre porque esa es la voluntad de poder. ¿Verdad? Eso es como lo más importante que nos plantea Nietzsche. Vamos a ver qué nos dice por acá. Yo tomé algunas notas que dice, en el fondo nos dicen, nos dice Nietzsche que para entender este tema de la culpa y la deuda, nos pone un ejemplo, nos dice, si alguien comete un crimen, nosotros decimos que esa persona tiene que pagar lo que ha hecho. O sea, utilizamos el mismo concepto de pagar. O sea, tiene una deuda. Dice que ese es el canon más primitivo de justicia que se tiene. Pero en el fondo esto no es más que un efecto del poder, porque al fin y al cabo, cuando alguien comete un crimen, dice Nietzsche, esa persona que la pongan a pagar, ¿qué significa? O sea, esa persona si mató a otra persona no va a darle la vida nuevamente, por lo tanto no va a compensar nada. Es simplemente una forma de los humanos que tenemos de disfrutar el castigo contra el otro bajo algún tipo de justificación de carácter legal, moral, pero que es simple y llana violencia. ¿Verdad? En este caso, la justicia vendría a ser la buena voluntad, el entendimiento entre hombres de poder, exactamente iguales, los que mandan en una sociedad y ponen las reglas. Eso es lo que entendería Nietzsche por justicia, no lo correcto ni el bien, sino simplemente lo que las voluntades superiores se ponen de acuerdo y dictaminan. Así entonces, dice Nietzsche en esa disertación, también aparece el derecho a ser crueles y al castigo, pues quien debe algo debe pagar. Y si no tiene cómo, se le da el permiso a una autoridad para que sea cruel con esa persona. Se castiga para que el deudor pague su deuda, ¿verdad? Esa es la idea. Entonces, el goce de la venganza por la venganza, dice Nietzsche, y eso no está bien. El castigo no nos hace mejores, nos hace más fríos, ¿verdad? Entonces, dice Nietzsche que desde ese punto de vista el castigo nos ha hecho más inteligentes porque nos hace pensar un poco más las cosas. Vamos a continuar por aquí y porque no quiero extenderme mucho también para ver si hay preguntas y podemos conversar un poquito. Está la tercera disertación de Nietzsche. ¿Verdad? La tercera disertación de Nietzsche tiene que ver con el ascetismo y su arremetida contra todos los ideales ascéticos de todas las culturas. Él también habla un poco de Oriente, pero acordémonos que su batalla personal y espiritual es contra el cristianismo. Y bueno, el ascetismo básicamente, ¿verdad? Consiste en tratar de renunciar a nuestros deseos y a nuestros instintos, a tratar por la vía del, del controlar nuestros instintos, del equilibrio emocional, de tratar de adquirir la luz, muy en la línea de lo que, ¿verdad? La filosofía budista nos ha planteado, que nos decían no nos hagamos ilusiones, ¿verdad? No estemos felices ni tristes porque en cada uno de esos estados que son pasajeros nos llevamos golpes y entonces tenemos angustia, etcétera. Nietzsche es muy crítico de esto y por supuesto en el cristianismo también, cuando dice que por ejemplo los curas no pueden tener familia o que dicen que el sexo es pecado, etcétera. En todo esto Nietzsche ve una moral de esclavos, ¿verdad? Una moral donde hay una voluntad de poder que dice eso y una gran cantidad de personas que hacen caso y no cuestionan. Y eso le molesta a Nietzsche porque además dice renunciar a estos instintos, ¿verdad? Es renunciar a nuestra propia naturaleza y aceptar que otros nos dominen siempre. Entonces, es oponerse ¿verdad? A la libertad propia del ser humano y es tratar de negar lo que somos. Y dice Nietzsche, para transvalorizar todos los valores y superar a este ser humano que tenemos ahora, no podemos de ninguna manera hacerlo por la vía del rechazo de su propia naturaleza. Tenemos que abrazar, dice Nietzsche, nuestro lado oscuro y nuestro lado de luz, pero no negar uno u otro, porque en la medida en que negamos esa naturaleza, dice Nietzsche, caemos en una especie de violencia que no podemos
desembocar contra nosotros mismos, pero lo desembocamos contra la sociedad. Y por ahí también viene la mala conciencia, dice Nietzsche. Eso es una violencia, ¿verdad? Que está en nosotros, la produce nuestro ordenamiento social en el que vivimos, y si no lo sabemos conducir bien, ¿verdad? Termina en cosas fatales, precisamente por la negación de esa naturaleza humana. Y posteriormente, después, el famosísimo Sigmund Freud, ¿verdad? Que todos conocemos, el psicoanalista Sigmund Freud, en su famoso libro El malestar de la cultura, ahí él plantea esta tesis de Nietzsche y dice, bueno, es que la cultura surge frente, ¿verdad?, a un ser humano, a un hombre que está en una sociedad limitado de sus instintos, de sus situaciones de enojo, de ira y demás, que tiene que encajar en un estándar de sociedad, y frente a esa violencia, ¿verdad?, que no se ve, pero que está ahí, el hombre estalla de alguna manera y produce cultura. Entonces, y esa tesis de Freud parte mucho de esta tesis también de Nietzsche. Nietzsche en esta línea del ascetismo critica también muchísimo a, por supuesto, curas, a científicos y a filósofos, ¿verdad? Porque especialmente mucho a Sócrates, y bueno, con Platón tiene un gran problema filosófico y existencial, porque dice que al final el cristianismo es un platonismo ahí 2.0, y que Platón tuvo el problema al dividir el mundo de las ideas del plano material y meternos ideas de que hay otro plano espiritual y que todo eso tiene que ver con moral de esclavos. Nietzsche en eso hace una especie de sopa, para llamarlo de alguna manera, y combina y confunde conceptos y situaciones, pero bueno, con el tema de los filósofos, va por ahí. Con el tema de los científicos, lo que nos dice Nietzsche es que la ciencia a veces pretende ser muy objetiva, y en ese sentido, dice, se vuelve ascética, porque niega que viene y emana del propio ser humano el conocimiento, que tiene un método, por supuesto, tiene un método, tiene una forma, tiene una manera, pero no emana de la nada, ni del mundo de las ideas, como decía Platón, sino que emana de la reflexión humana, y entonces, por lo tanto, no puede ser ascética, o sea, no puede ser totalmente objetiva. Si hacemos esto, dice Nietzsche, pues se busca renunciar a valorar, ¿verdad?, muchísimo del aspecto de lo humano y del mismo universo de lo que es posible conocer. Y esto, dice, es una negación del mundo que de ninguna manera puede ser aceptada, y además, entre más objetivizamos la ciencia, también más la deshumanizamos. Ese es uno de los planteamientos más fuertes de Nietzsche, en esa dirección. Si más se objetiviza la ciencia y se ve como algo fuera del ser humano, que está ahí, que está puesto como un objeto casi, se deshumaniza. Y si se deshumaniza, entonces la razón es simplemente un instrumento al servicio del poder para hacer lo que la voluntad de poder del más poderoso, valga la redundancia, quiera hacer con los demás. Entonces ya estaríamos hablando de una deshumanización, de una instrumentalización de la razón, dejando de lado muchas cosas. Y eso, bueno, es parte de lo que se plantea por ahí. Pero ahora yo creo que tenemos que repensar un poquito todo esto que nos dice Nietzsche, ¿verdad? Y vean ustedes esto. Aquí está parte de ese cierre que quería hacer, que me parece importante, ¿verdad? Que me parece importante porque, vamos a ver, nosotros como, bueno, yo como joven, cuando estaba estudiando en la universidad y era muy fanático de Nietzsche, yo era súper revolucionario. Y bueno, ¿verdad? Todo este tema súper revolucionario, que aquí, que allá, y que entonces Nietzsche me servía para argumentar contra el establishment y contra el status quo y mi revolución política, etcétera. Y Nietzsche tiene una frase muy, muy, muy potente que dice: no hay hechos, solo hay interpretaciones. Porque si Nietzsche nos dice que la verdad es un tema del poder, nada más, que es lo que les decía al principio de esta charla, hay un gran problema, porque epistemológicamente no podríamos conocer nada, o sea, no podríamos construir verdades, filosóficamente hablando. A Nietzsche se le escapa eso.
Y entonces cuando nos dice no hay hechos, solo hay interpretaciones, nos está diciendo de una u otra manera para hoy, al siglo XXI, nos está diciendo Nietzsche entonces que el fenómeno de Donald Trump es lo más revolucionario que hay. ¿Y por qué? ¿Por qué Nietzsche está diciendo esto al siglo XXI, digamos? Porque si no hay hechos y no hay verdades, ¿verdad? Solo, vamos a ver, vamos un poquito más atrás para explicarme mejor. La modernidad fue una época de grandes relatos, de grandes identidades colectivas, de grandes verdades compartidas y de grupos ideológicamente cohesionados, sólidos. Quienes estuvieron en mi charla pasada sobre Zygmunt Bauman, de la modernidad líquida, no sé si se acuerdan, ¿verdad? La modernidad sólida era eso, certeza, era certidumbre, era que, ¿verdad? Había un respaldo, usted sentía una época de respaldo, usted miraba el mundo a 20, 50 años, usted podía planificar porque había una solidez en la sociedad. Bauman nos explicó que todo eso se derrumbó, como dijo la canción, y entonces ahora es una modernidad líquida, o más bien una posmodernidad que se caracteriza por el fin de la verdad, ¿verdad? Con la muerte de Dios que habla Nietzsche, que se refiere a la muerte de toda verdad absoluta o impuesta a partir de una creencia, entonces se mueren las verdades colectivas y viene una liberalización del mercado de la verdad. Ojo esto que estoy diciendo, una liberalización del mercado de la verdad. Porque si ya no hay verdades compartidas, colectivas, ¿verdad? Que es lo que nos plantea Nietzsche, que todo es una interpretación del poder y que el poder impone la verdad, entonces hay hoy 7.000 millones de verdades absolutas en el mundo compitiendo todas entre sí y ninguna se ponen de acuerdo con otras. Entonces tenemos la privatización de la verdad a través de la liberalización de esa verdad. Entonces cada persona tiene una verdad absoluta y es un país independiente aunque viva dentro del mismo país con otras personas que son también países independientes, y por eso no hay manera de poner de acuerdo a los países a lo interno, y eso por supuesto en la política internacional genera una situación mucho más compleja de coexistencia. Y veamos otro detalle más, de por eso puse a este señor. Veamos otro detalle más. Si no hay hechos, solo interpretaciones, entonces la ciencia no sirve para nada y todo vale. Vean lo peligroso de esto y vean cómo más bien los sectores mucho más ultraconservadores están tomando a Nietzsche, digamos, desde una inversión ideológica y aplicándolo. ¿Por qué? Porque vean esto. Trump, y detrás de Trump hay un gran movimiento de gente antivacunas. Detrás de Trump hay un gran movimiento de gente, ¿verdad? Negacionistas del cambio climático. Entonces, ese es el problema de esta filosofía. Ese es el problema, porque si no hay hechos, solo interpretaciones, aunque la ciencia me demuestre a mí que sí hay cambio climático y sí hay un efecto destructivo del planeta, hoy en el siglo XXI, con todos los instrumentos científicos que son reales y que existen, y me demuestran eso, y entonces esta interpretación de Nietzsche le da cabida a los antivacunas, le da cabida a los terraplanistas, le da cabida a los negacionistas, y todos esos al final desembocan apoyando a personas de este tipo. No sé si me explico, ¿verdad? Pero ese es el problema de entender la verdad solamente como lo plantea Nietzsche, porque al final entonces yo sé que no hay verdades absolutas, hay verdades históricas en las ciencias sociales, pero más allá de eso, nosotros sí podemos construir conocimiento, ¿verdad? Conocimos la ley de la gravedad y eso no depende del poder ni de la voluntad humana, porque no necesita para existir que el ser humano crea en ella o no, simplemente existe y es, y eso es una verdad. Y así en otros aspectos, digamos, nosotros filosóficamente, desde la epistemología, desde la construcción del conocimiento, podemos construir verdades que no necesariamente tienen que ver solo con temas de poder. Pero si Nietzsche lo reduce solo a esto, ahí sí hay un problema. Y ya casi para ir cerrando, ¿verdad? El problema de la posverdad, que es una verdad a medias, que tiene que ver con el populismo, que tiene que ver
con que cada persona piense y crea lo que quiera y piense que esa creencia es una verdad. ¿Verdad? Llegamos a situaciones complejas, y esto es lo más picante que voy a tirar hoy, que tienen que ver con estas cosas, que pasan por lo menos en Costa Rica, ¿verdad? Que para eso es hablar de filosofía, no es solo hacer historia de las ideas, sino que es analizar críticamente lo que pasa en el siglo XXI. Y aquí tenemos ese gran problema. En Costa Rica está pasando, pasó en Estados Unidos, ¿verdad? Y ha pasado en toda América Latina, donde hay propuestas que tienen que ver con la posverdad, y la posverdad es una verdad a medias, que tiene que ver con el populismo o más bien la demagogia, donde las personas quieren o escuchan a alguien que dice lo que las personas quieren oír según sus creencias, pero no conocen reglamentos, no conocen la ley, no conocen constitución política. Y entonces llegamos a sociedades que polarizan y que políticamente pueden tener una representación, todas esas pseudo verdades individuales en una figura que puede realmente ser un peligro para la democracia, que puede ser un peligro para cosas muy fundamentales. ¿Por qué? Por mucho de lo que ya hemos conversado a lo largo y ancho de esto. Entonces, tenemos hoy en el siglo XXI situaciones tan complejas relacionadas a esto, que en todo el mundo está implosionando fenómenos de este tipo, fenómenos antisistema, ¿verdad? Que son profundamente antisistema, que en Europa lo estamos viendo con el auge de la derecha extrema, ya no es ni siquiera la izquierda se quedó sin un imaginario, sin un discurso, se perdió. Entonces, quien está surgiendo con una fuerza antisistema más es la derecha extrema, y que está arrebatando muchísimos espacios, pero que cuando usted se pone a estudiar la composición sociológica de los grupos que apoyan a uno u otro bando, usted empieza a entender quiénes son, para dónde van y cómo caminan. Entonces, esto es realmente fundamental, porque si bien es cierto, la genealogía de la moral y el pensamiento de Nietzsche nos permite ser disruptivos y salirnos del encuadre tradicional, también es una herramienta que permite el surgimiento y la existencia de movimientos que son populistas, de movimientos que hablan verdades a medias, de movimientos que niegan al otro o ven al otro como un enemigo, que polarizan la sociedad, y esto termina generando muchísimo conflicto social. Y ya para cerrar por aquí, tengo estas ideas fuerza, digamos, que nos deja la genealogía de la moral, que nos dice, bueno, la genealogía como una herramienta en la ciencia social la introdujo Nietzsche, lo cual es muy positivo, y sobre eso trabaja mucho también Sigmund Freud y posteriormente Michel Foucault y la escuela francesa. Es una herramienta para romper, en este caso, con la idea de bien y mal, pues nos dice Nietzsche que, ¿verdad? El ser humano es un producto histórico, y esto sí es muy importante, es un producto histórico. El ser humano es un ser histórico, hay verdades históricas no absolutas, ¿verdad? Cada época, cada cultura tiene su propia verdad, tiene su moral, tiene sus reglas. Toda violencia, nos dice, es una lucha de voluntades. Esto es muy interesante, es lo que decíamos al principio, ¿verdad? La voluntad de poder es ese instinto del hombre libre, absolutamente libre de toda atadura, dice Nietzsche, y sin miedo. Y por eso cree que la moral es una imposición, una cadena para los esclavos, para los débiles, y debe romperse. Por eso dice Nietzsche, no creo en el cristianismo, ser ateo es no tener deuda con nadie ni con los dioses, y por eso su famosa rebeldía. Y por supuesto, la voluntad de poder es la verdadera fuerza histórica que mueve todo, que mueve el mundo, y esa es la voluntad humana. Y bueno, yo creo que por ahí podemos hablar más y más y más y más de muchas cosas, pero me gustaría quedarme para escuchar sus comentarios y escuchar preguntas con el mayor de los gustos. Así que adelante, compañeras.